¿cómo están? Vamos a comenzar con la última semana de este nivel. Recuerden que si quieren seguir, vamos a tener nivel 3, porque aún sigue toda esta contingencia. Entonces, empezamos saltos de cuerda, ya saben cómo son, brinquen con los pies juntos. Después vamos a hacer Dynamic Squats, tienen que hacerlo un poquito más rápido. Aprieten bien su abdomen, bajen y suban. No olviden las indicaciones de siempre el peso en sus talones. Luego vamos a hacer shoulder taps, vamos a hacer una plancha, aprieten bien su abdomen y con su mano van a tratar de tocar su hombro contrario, aprieten bien su abdomen tratando de que no se mueva nada más que mis brazos y hago taps. Para la segunda parte vamos a hacer AMRAPs, recuerden todas las rondas que puedan hacer en cierto tiempo, cuando acaben van a descansar lo necesario. No lo tienen que ir haciendo a toda velocidad, háganlo a su ritmo, ¿ok? Vamos a empezar, vamos a hacer ejercicios combinados. Primero vamos a hacer shoulder taps más mountain climbers, entonces aquí los shoulder taps que acabamos de hacer, vamos a hacer 1, 2 y hago mountain climber, 1, 2 y aquí. Entonces, ¿cómo lo van a contar? 1, este es 1, 2, cada tap, mountain climber es 1 y así lo van a contar, ¿ok? Recuerden que si no pueden correr, pueden marcar. Después, van a hacer una flexión frontal más una flexión lateral, toman sus mancuernas, aprietan bien su abdomen, al frente, esa es 1, ese es 2, ¿ok? Después se van a acostar boca abajo y van a hacer Surfer Superman. Cada 2 brazadas cuentan 1. Entonces, posición boca abajo, subo piernas, brazos, torso. Esto es 1, esto es 2. Y recuerden, su vista todo el tiempo hacia el piso, hacia el tapete, ¿ok? Segundo, vamos a hacer un squat más un curl de bíceps. Aquí. Van a hacer un squat, bajo, curl, regreso, estiro. Bajo, curl, regreso, estiro. Hagan el curl de bíceps cuando están en su flexión. Y luego vamos a hacer una abducción en su silla. Van a hacer un puente más la abducción. Estoy aquí. Recuerden, empujen con sus talones hacia el piso, hacia la silla. Subo, abro, regreso, bajo. Subo, abro, regreso, bajo. Recuerden que les puse asterisco en las que pueden utilizar mini bands. Y luego van a hacer Inverted Mountain Climbers, se van a poner en posición de una plancha invertida con sus codos a la altura de sus hombros, subo y lleven sus rodillas hacia su pecho. Aprieten bien su abdomen, suban su cadera, todo el tiempo, vista al frente. Y después vamos a hacer un leg raise más una abducción, van a abrir y después me acuesto aquí, abro, cierro, regreso. Subo, abro, cierro, regreso. Si es muy pesado, nada más marquen el leg raise o si no, hace single leg raise. Y después vamos a hacer un mountain climber más un crawling. Posición de plancha alta. Entonces, 1, 1, afuera, afuera. Mountain climber y crawling. Y lo cuentan igual. Rodilla, rodilla, por fuera es 1. ¿Ok? Y por último, se van a quedar en plancha. Aquí aprieten su abdomen, sostengo y ahí mantienen. Y su bonus de saltos de cuerda. Y acabamos el lunes.